Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a la actividad que nos toca con respecto a nuestra carrera de licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales dentro del octavo cuatrimestre de la materia en práctica forense de amparo. Estamos dentro de la actividad número 6, donde vamos a realizar una exposición, ¿no? Basándonos principalmente en el amparo directo. Estamos a cargo de nuestro catedrático, el maestro Edgar Mendoza Santiago, su alumno y servidor José María Campero Valle, y la fecha de entrega de esta exposición es el 26 de febrero del 2023. Bueno, a manera de introducción o para dar inicio a esto, nos podemos referir a la primera pregunta, ¿no? Nos dice, ¿qué es una demanda de amparo indirecto? El amparo es una materia que es bastante controvertida y muy versátil, porque el amparo se puede aplicar en cualquier área, ¿no? Civil, penal, laboral, familiar, en donde realmente pues pueden existir muchos movimientos, por así llamarlo. La base es la misma, ¿no? Como ya hemos visto, existen dos tipos de amparo, un amparo directo y un amparo indirecto. En este caso vamos a hablar del amparo directo. Si bien es cierto que desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos, el amparo es algo bastante o sumamente complejo, ¿no? En donde deberíamos de adquirir una cultura jurídica. Ahora bien, basándonos directamente en qué es el amparo directo, ¿no? El amparo directo es un acto que se reclama, un acto reclamado en contra de alguna autoridad, o es un acto que se reclama que realizó alguna autoridad, ¿no? Es un acto que ya se dio y que se va contra la autoridad responsable, ¿sí? La vía para combatirlo será a través del amparo directo. En este documento, pues, o en esta plática, lo que vamos a ver es eso, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos hablar sobre lo que es el amparo indirecto, podríamos mencionar primeramente que el amparo directo no, no hay un juicio, ¿no? Sino que es un recurso, es una forma de anular o confirmar una sentencia, ¿no? En una unidad del derecho, de donde se va a declarar la nulidad sin posibilidades de sustitución, como en forma de un escrito, ¿no? Las reglas de procedencia depuradas y técnicas de impugnación y los conceptos de violación que se puedan dar, los argumentos de calidad y un dominio de técnica procesal impugnativa. Entonces, realmente el amparo directo es un recurso, ¿no? No es un juicio como tal que se va a llevar. Aquí tenemos varias situaciones en donde este amparo va dirigido, ¿no?, contra un acto que ya se realizó y contra una autoridad que dio ese acto, ¿no? Las peculiaridades del recurso, como se menciona, de casación, son que es un recurso extraordinario, es un recurso devolutivo, es un recurso para anular y es un recurso contra determinadas resoluciones, tribunales o motivos especiales, ¿no? Tenemos una unificación de la doctrina, por así llamar, ¿no? La forma en que actúa un amparo indirecto es reparar los daños o perjuicios causados, ¿no? No es antes de, sino ya que se dio el problema. No revisa apreciación sobre lo histórico sobre esto, sino que se va directo sobre quién hizo sobre la resolución del juicio y sobre el tribunal que hizo el acto, ¿no?
Ahora bien, se denominan actos reclamables, por ejemplo, las sentencias definitivas o los laudos. En el caso de los laudos hablamos de violaciones, ¿no? En donde puede ser de un mal procedimiento o inadecuado procedimiento. Las resoluciones que pongan fin al juicio y tengan cierta controversia, las leyes y tratados o reglamentos aplicados y los actos de ejecución que se lleven en esto. Ahora bien, los, los supuestos de procedencia que se manejan pueden ser violaciones, por ejemplo, en sentencias, donde se violen las garantías, la legalidad y la inconstitucionalidad de una sentencia, ¿no? Los procedimientos que afectan las defensas en el caso de los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo y la trascendencia al resultado del fallo, ¿sí? Entonces, en este caso se podría decir que las violaciones procesales, ¿no? Solo son para anular las que agravien a la persona, ¿no? Entonces, se podría decir que son violaciones procesales que se tratan de anular porque vulneraron o violaron las garantías de una persona y se trata de reparar el juicio, por así llamarlo, para que esta persona pues no se le sigan vulnerando la legalidad y la constitucionalidad de sus derechos. Entonces se realizan violaciones a sentencias y a procedimientos, ¿no? O se estudian esas violaciones, mejor dicho. Entonces también en los supuestos de procedencia tenemos las sentencias, ¿no? Cuando nosotros vamos a hablar de sentencias en lo que va a ser el amparo directo, vamos a hablar de que se hizo una incorrecta aplicación de la ley. Cuando nosotros mencionamos que en una sentencia se usó una incorrecta aplicación de la ley, vamos a decir que la ley no es aplicable al caso, que la interpretación que pudo haber dado el juez o la persona que dio el fallo pues no fue la adecuada, y los principios generales sobre el derecho. Ahora, esa sentencia puede ser también incongruente, que no se entiendan las acciones, ¿no? O que el objetivo del juicio no era ese, sino que era otra cosa, ¿sí? Entonces, se tienen que comprender todas las acciones que se van a realizar en el juicio. Ahora, para que podamos hablar de las causas de improcedencia, tendríamos que hablar de las referentes al actos, de las de definitividad, de las litis dependencia, de la cosa juzgada, del interés jurídico, del consentimiento, de la autoridad que emite el acto y de las relacionadas con alguna otra disposición. Cuando nosotros hablamos de definitividad, que fue el primer caso que mencioné, hablamos de cómo procede, ¿no? Cómo se ve ese juicio, los juicios consumados que ya son irreparables porque pues ya se realizó ese daño, ¿no? El cambio de situación jurídica, el cesado afectado. Entonces se tiene que observar en qué materia se utilizó. Los referentes al acto, pues cómo se realizó ese juicio. Entonces tenemos muchas cosas que se pueden ir evaluando con respecto a esta situación que mencionamos. Si bien el acto reclamado pues puede ser de diferentes situaciones. Ahora, hay una cosa que se menciona que nos dicen la analogía de las causas de improcedencia con inoperancia, ¿sí? Los conceptos de violación y agravios en el amparo directo en revisión son inoperantes si respecto del precepto u ordenamiento legal que se estima inconstitucional se actualiza una hipótesis respecto de que sería improcedente el juicio, se trata de un amparo indirecto. Entonces aquí se vuelve más compleja esta situación, ¿no? Cuando el concepto de violación o agravio en el amparo directo
en revisión por ciertas cuestiones que pueden manejarse o darle catalogarla como inoperante, y se estima como un proceso inconstitucional y se actualiza con una hipótesis, se pasa de un amparo directo a un amparo indirecto. Entonces aquí se vuelve bastante diverso esta situación, ¿no? Por eso el conocimiento sobre la materia de amparo debe ser fundamental, porque se va a mirar en todas las áreas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se tramita una, un amparo directo, ¿no? Primeramente se habla de la autoridad responsable. Tiene que recibirse la demanda de amparo, certificar la fecha de notificación de la sentencia, las partes, emplazar las partes, que se conceda la suspensión, rendir un informe justificado, remitir las actuaciones al tribunal colegiado de circuito y las copias, ¿no? Sumamente importante porque es lo que vamos a ver en la última pregunta. Las copias es una situación bastante compleja con respecto a esto. Entonces, el trámite del amparo directo ante la autoridad responsable en materia administrativa va a ser que se va a realizar una sentencia definitiva. Se va a realizar una demanda de amparo y al mismo tiempo se va a hacer una revisión, en donde se va a recibir una demanda, se certifica oportunamente, se provee una suspensión, se emplazan a las partes y se envía la demanda a un expediente justificado que se tiene que ir operando, se tiene que ir revisando, por así llamarse, ¿no? Entonces, hay la primera parte, primero hay una sentencia definitiva y una demanda de amparo que se va a empezar a revisar, ¿no? Esa sentencia. Lo va a recibir un tribunal contencioso administrativo que va a dictar una sentencia, el cual se lo va a pasar a una oficina correspondiente, ¿sí? Y después de eso va a pasar a una oficialía de partes de algún tribunal, y el tribunal colegiado de circuito es el que va a decidir sobre esta sentencia de amparo, o en el caso de, no, en la sentencia definitiva y en la demanda de amparo que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Ahora, la suspensión del amparo directo, el amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a un juicio, como ya se mencionó anteriormente, ¿no? No es un juicio que se va a llevar como tal, sino que es una herramienta que cuando ya está el daño causado o ya se dio una sentencia definitiva, se puede utilizar el amparo directo. Y se procede de tal forma que las resoluciones son actos consumados, que la suspensión opera contra su ejecución, deteniendo los actos de la autoridad tendientes a hacerlas cumplir frente al sujeto procesal a quien le hayan impuesto determinadas presentaciones o beneficios en su contraparte, ¿no? Los amparos directos civiles, penales y administrativos los compete la suspensión de la propia autoridad responsable, de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo, ¿sí? Los amparos directos en materia laboral no toca conocer de la suspensión de la autoridad responsable que hubiese dictado el laudo arbitral reclamado, ¿sí? Sino que a su presidente, en lo que menciona el artículo 134 de la Ley de Amparo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tramito un amparo directo? El amparo directo no existe la suspensión provisional, ¿sí? Ni la definitiva, sino la suspensión única, ¿sí? Desde aquí vamos a variar con las otras circunstancias que vimos o analizamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo se tramita el amparo directo? Nosotros ya tuvimos el problema, ya tenemos una sentencia, ya digamos que ya está pagando la sentencia, en este caso ya sería el culpable. Y ahí se promueve un amparo directo en contra del proceso que se llevó o en contra de las leyes que se pudieron haber interpretado de alguna forma que no fue la ideal para la persona que en este caso se encuentra con el proceso. Tratándose de la suspensión, la mayor parte de las reglas para el amparo se aplican
las del indirecto en el directo, ¿no? Todo lo que hemos visto de lo anterior. Por otra parte, el artículo 175 de la Ley de Amparo dispone que al otorgar la suspensión no deben ocasionarse perjuicios al interés general, ¿sí? En materia civil, tanto en fallos civiles como mercantiles, la suspensión solo procede a petición del agraviado. El requisito de la solicitud de suspensión deriva del artículo 173 de la Ley de Amparo, ¿sí? Entonces, en materia civil y mercantil, la suspensión procede solo a petición del agraviado. Quiere decir que el agraviado va a, por así llamarlo, a finalizar el proceso, ¿no? O a que ya no siga esa situación. Por regla general, otorgada la suspensión contra la ejecución de la sentencia civil, su eficacia se condiciona al requisito de que el quejoso otorgue la garantía. En materia administrativa, la sentencia definitiva reclamada dictada por los tribunales administrativos en asuntos fiscales declara válida la resolución impugnada en el juicio respectivo y la resolución se impone al quejoso presentaciones tributarias. La suspensión contra la ejecución del fallo se rige de acuerdo al artículo 135 de la misma ley, aplicable por la analogía tratándose de dicha medida cautelar en el amparo directo. ¿Sí? Entonces, realmente el fallo combatido en el amparo directo impone al quejoso prestaciones distintas de las fiscales normales, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos que el amparo directo es un recurso, no es un juicio que se lleva a cabo o que se lleva paralelo al juicio, sino que ya tenemos una resolución o ya se hizo el castigo, por así llamarlo, ¿no? Y queremos reparar ese castigo que ya se realizó. Ahora bien, en materia penal, aquí la suspensión debe decretarse oficiosamente y de plano por la autoridad responsable, es decir, la que haya dictado la sentencia definitiva reclamada, bastando la sola comunicación de haberse interpuesto el amparo. Los efectos de la suspensión contra el fallo penal consisten en paralizar o detener su ejecución. En materia laboral, pues vemos que el artículo 134 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, la suspensión compete al tribunal que haya dictado la sentencia o al presidente de la Junta de Conciliación. En materia agraria, de conformidad con el artículo 233 de la Ley de Amparo, en materia agraria, la suspensión se decreta de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda. Entonces, bien, ¿cómo funciona esto? Tengo una demanda con un expediente integrado, se recibe en la oficina de partes, se turna, se radica, se ve si es procedente o no. En el caso de que no es procedente, se ve una aclaración en donde se puede ver si es competente o no es competente. Si es procedente, pues se admite, se notifica al Ministerio Público, se turna a un magistrado, se hace un proyecto, se realiza una sesión y se pide que se realice el cumplimiento de lo que ya se dictó o de la resolución. Cuando ya se dio una resolución o ya se finalizó, por así llamarlo, el juicio, ahí entra un amparo directo, en donde se revisa o se impugna, por así llamarlo, o se utiliza este recurso, porque no es un juicio como ya mencionamos, en donde el amparo directo lo que va a hacer es evaluar una falla que hubo en alguna interpretación de la ley o por diferentes circunstancias. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las etapas del amparo directo? Nos menciona que hay un preámbulo donde vamos a ver los datos generales, hay los resultandos, que nos menciona que son datos de la demanda original, las autoridades que se vieron involucradas, los actos reclamados, las garantías violadas y, por supuesto, el sentido y las consideraciones de la sentencia reclamada. El trámite, cómo se dio la recepción de la demanda, el pedimento del Ministerio Público, el auto de turno, ¿sí? Y entramos a los considerandos, que es la competencia del tribunal, la materia y el territorio,
En este caso tenemos que ver si el tribunal que resolvió es de acuerdo a la materia, por ejemplo, si es penal, laboral, lo que tenga, ¿no? Y el territorio, por ejemplo, en el lugar donde se dio. La procedencia de la instancia, ¿no? La previsión de la ley en el artículo 180 de la ley de amparo, 158, perdón, la oportunidad, la legitimación, la certeza de actos, las causas de sobrecimiento. Y por supuesto en los considerandos tenemos una situación de los conceptos de violación. De ahí tiene que entrar un análisis de fondo, en donde nosotros vamos a ver los aspectos previos, las violaciones procesales que pudieron haber tanto en la audiencia como en los procesos del caso, ¿no? Los aspectos formales, como va a ser la congruencia, la fundamentación, la motivación de que se dio esto, y los aspectos materiales, donde son cómo se fundó, si tiene suficientes bases, si es inoperante, si es infundado, dependiendo de eso, ¿no? Entonces, tengo funciones que pueden ser resolutivas para la procedencia o el fondo de esto, y las razones de notificación, devolución de autos, votación, firmas, fe del secretario. Entonces hay ciertos procesos que se deben de ir considerando. Entonces tenemos, para empezar, la competencia del tribunal. En qué materia, territorio, turno, en qué, la procedencia, ¿no? Previsión de ley, oportunidad, legitimación, certeza de actos y los conceptos violados, que es lo que nosotros vamos a ver. Entonces tenemos varias situaciones que van a ir conformando esta situación, ¿no? Entonces hay muchos conceptos de violación, tenemos diferentes situaciones. Ahora, nos hacen otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer un amparo directo? ¿Cómo voy a hacer un amparo directo? Desde el punto de vista que yo lo vea, pues como mencionamos, ¿no? Tienen ciertas semejanzas, pero ¿cómo se realiza? Se tienen que hacer consideraciones preliminares, como mencionamos, los requisitos legales, la identificación del juicio, a quién se dirige correctamente la demanda, lo que mencionamos como proemio, que señale el nombre, domicilio del quejoso y en su caso del que promueve en su nombre, quién deberá acreditar su representación como el representante legal, ¿no? De alguna forma. Anotar el nombre, domicilio del tercero interesado y si lo conocen, los manifiestos bajo el cual, indicar la autoridad o autoridades responsables, redactar la norma general, redactar las violaciones procesales, protesta bajo decir la verdad, señala los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame, redacta los conceptos de violación, la solicitud de suspensión del acto reclamado, los puntos petitorios y por supuesto la firma de la demanda, ¿no? Entonces hay muchas situaciones para ver estos casos. Ahora, la última pregunta nos menciona algo bastante complejo, ¿no? Donde nos dice que estructura del escrito de desahogo de requerimiento por falta de copia de la demanda. Es algo que pareciera de una forma simple, pero tiene sus controversias, ¿no? Entonces, ¿qué es un desahogo? Es la diligencia mediante el cual las partes tratan de probar sus prestaciones ante el juez, en efecto de influir en la decisión. Ahora, nos mencionan, según el artículo 110, con la demanda que se exhibirán copias para cada una de las partes y 2 para el incidente de suspensión, siempre se pide y no tiene que faltar esas copias, ¿no? A menos que la demanda fuera presentada en forma electrónica, pero sí se tiene que presentar las copias, ¿no? El plazo que se tiene, también nos menciona el artículo 167, cuando no se exhiban las copias a que se refiere el artículo, no se presentan todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá el promover dentro de un plazo de 5 días para que se tengan esas copias o presentarlo en forma electrónica. Entonces es sumamente fundamental el proceso de las copias, ¿no? Porque se puede prolongar algunas fechas más estos procesos. Entonces, para retomar, el amparo indirecto es más bien, es una situación, como ya mencionamos, no es algo que
que sea un juicio, sino más bien es una herramienta que nos va a ayudar para promover o para tener ciertas circunstancias en donde es un recurso, ¿sí? Que nos va a ayudar a manejar ciertas circunstancias posteriores a que ya se dio una sentencia o ya se confirmó algún proceso legal. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dio una resolución, ya se finalizó un juicio y posteriormente se mete un amparo directo contra las autoridades que dieron esa resolución o contra las leyes y según lo que nosotros podemos ver sobre su interpretación de esas leyes, ¿no? Entonces, este amparo directo también es algo bastante complejo, por así llamarlo. Y luego nos menciona que en el transcurso de realizar hipótesis y todo, un amparo directo se puede convertir en un amparo indirecto, ¿no? Entonces, esto es bastante complejo y es muy manejable. Necesitamos tener una cultura bien establecida sobre lo que es el amparo directo y se me hace que es una de las materias más importantes. ¿Por qué? Porque el amparo se va a mirar en todas las situaciones que nosotros veamos. Entonces es sumamente fundamental aprender a elaborar un amparo y tener idea de todo lo que se va a ver relacionado. Una persona, como lo volvemos a mencionar, alguien que maneja amparo, derecho constitucional y derechos humanos, tiene un proceso ganado, casi casi, ¿no? Entonces, sumamente importante para, a manera personal, y yo creo que de todos los abogados debemos, o los que ya son abogados y que ejercen y nosotros que estamos estudiando, aprender a manejar lo que es un amparo directo e indirecto de cualquier forma, ¿no? Pues por el momento sería toda mi participación, agradezco su atención de antemano y muchísimas gracias, hasta luego.